Sí, hermano, gracias. Gracias, hermano, hermano Abdiel, por la introducción, pues, que nos ha dado en la mañana de hoy. También por la dirección en este culto que ha tenido y que Dios se ha glorificado también en medio de esto. Antes de iniciar, mis hermanos, quisiera poder estar orando y entregando al Señor este tiempo de exposición de su palabra. Oremos. Señor y Padre, en esta mañana te doy las gracias. Mis hermanos y yo te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder estar delante de ti. Señor, así como Elías decía en muchas ocasiones, vive Jehová en cuya presencia estoy. Nosotros, Señor, también estamos permanentemente en tu presencia. Y más, oh Dios, en este momento en el que te estamos celebrando tu gloria, en el que estamos, oh Dios, mentalizados, dispuestos a exaltar tu nombre y a escuchar lo que tu bendita palabra dice respecto a lo que es la Santa Escritura, respecto a lo que es la inspiración de los libros sagrados y aún respecto a lo que dice a los no inspirados, como son los libros apócrifos. Te pido, Señor, que tú nos permitas poder entender este tema. Señor, nos permitas poder hoy fortalecer cada una de las ideas que tenemos respecto a tus escrituras y podamos también desechar cualquier idea errónea que haya estado siguiéndonos, que haya estado con nosotros hasta el momento. Te pido, oh Dios, que sea tu Santo Espíritu, que como bien dice en el Evangelio según San Juan, es quien nos guía a toda la verdad. Que sea así en esta mañana, Señor, y que como aquellos judíos de Berea también nosotros podamos ver en las Escrituras, ver en tu palabra, si lo que se dice hoy es así. Gracias, Padre bendito. Adoramos y bendecimos tu nombre en este momento. Amén. En la mañana de hoy, siguiendo la serie de las Sagradas Escrituras, vamos a estar tocando de manera puntual el tema de la no inspiración de los libros apócrifos. Esto de los libros apócrifos, mis estimados hermanos, es un tema que para muchos, a lo mejor, al oír esta palabrita le va a sonar nuevo. Puede ser que para algunos no sea un tema tan nuevo, ya lo han escuchado, pero precisamente para la gran mayoría es nuevo, porque tristemente, hermanos, en el cristianismo actual, adolecemos de información respecto a esto. ¿Y por qué es importante que lo toquemos? Es importante que lo toquemos, mis estimados hermanos, porque sabiendo entonces qué es lo que es escritura inspirada y qué es lo que es escritos no inspirados, entonces vamos sencillamente a fortalecer nuestra fe y no ser desviados o no ser extraviados en cualquier doctrina, cualquier viento doctrinal que nos toque la puerta. La confesión de fe de Westminster en este capítulo número 1 y en el numeral 3, en el tercero de sus versos, que habla respecto a las Santas Escrituras, dice lo siguiente: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia y por lo tanto no tienen autoridad en la Iglesia de Dios, ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos. La confesión de fe de Westminster, hermano, que es el documento de tipo resumido
y de aglutinación de doctrinas bíblicas que estamos usando, se toma el trabajo, bueno, se tomaron el trabajo aquellos que redactaron ya hace más de 300 años atrás este documento, en dejar escrito y dejar claro que los libros apócrifos no son de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia y que por lo tanto no deben usarse en la iglesia de Dios, sino que deben tenerse como escritos humanos, como un escrito humano cualquiera que responde a la mentalidad del hombre y no que es un reflejo de la mente de Dios. ¿Y por qué se toma la confesión de Westminster de redactar eso? Bueno, precisamente porque para la época en que se redacta la confesión de Westminster, que fue en 1644, y años posteriores, con una revisión que se tuvo, en Europa, en el cristianismo europeo, estaba pues dominado en la parte occidental latina por la Iglesia católico romana y en la parte oriental, y nos referimos a eso precisamente a la parte de Grecia, Rusia, Armenia, Turquía y algunos grupos de Siria y de lo que hoy llamamos Irak, que es la Iglesia ortodoxa, utilizan e introducen en su Biblia estos libros, y no solamente lo utilizan y lo introducen, sino, hermanos, que son parte de la lectura habitual de esa feligresía y que muchas de las doctrinas que ellos promocionan está basada precisamente en el contenido de estos libros apócrifos. Si nos vamos a la parte histórica, mis estimados hermanos, vamos a darnos cuenta que desde el inicio de la cristiandad hasta el momento en que se da la reforma, iniciada primeramente por un grupo de pre-reformadores y posteriormente cuando encuentra su clímax o su cúspide con Martín Lutero y posteriormente con Juan Calvino y todos los demás discípulos de ese movimiento, empieza entonces, mis estimados hermanos, a dejarse claro esto. Nosotros, cristianos, que queremos procurar una reforma, no podemos permitir el consiguiente uso, el consecuente uso de estos libros. Y para hablar un poquito de esto, hermanos, hablar de esta temática, que bueno, que tiene que ver con esto de los libros apócrifos. Prende la luz, por favor. Sí, aquí se ha nublado terriblemente, parece que va a caer un aguacero de Señor y Padre nuestro. Pero bien, siguiendo, ¿qué tiene que ver todo esto de la literatura apócrifa y la relacionada con ella, la pseudoepigráfica y aún la que es llamada por católicos romanos y ortodoxos deuterocanónica? Bien, esto de los libros apócrifos, mis estimados hermanos, viene de la palabra griega apócrifa, y esto quiere decir las cosas escondidas. Aunque no hay ningún sentido estricto en el que estos libros sean tenidos como escondidos, la apócrifa, hermanos, la componen unos 13 libros que voy a mencionar a continuación. Primera y segunda de Esdras, Tobías, Tobit, Judith, el resto del libro de Esther, que está en las Biblias católico-romanas y de las iglesias ortodoxas, la sabiduría de Salomón, el libro de Eclesiástico, que también se llama Sabiduría de Jesús, hijo de Sirá,
o como bien muchos lo mencionan con su nombre arameo, sabiduría de Yahshua ben Chirak, le dicen así, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, adiciones a los textos del libro de Daniel que están en las Biblias de las iglesias católico-romana y las ortodoxas de Oriente, la oración de Manasés y primera y segunda de Macabeos. Entonces hay algo aquí interesante y lo que estoy refiriendo, hermanos, es un asunto histórico que es necesario e importante que en estos momentos entendamos. Desde los primeros días de la iglesia ha habido confusión en cuanto al lugar que les corresponde a estos libros, como al uso de la misma palabra apócrifos. En un sentido estricto, mis estimados hermanos, el término indica a los libros mencionados anteriormente con la pseudoepigrafía o libros de nombres falsos o de nombres seudónimos. Pero en su sentido más amplio, la palabra apócrifa va a referirse a cualquier escrito que no pertenece al canon. Algunas veces la palabra adquiere un sentido de menosprecio, especialmente cuando se usa para referirse a los evangelios apócrifos. Y ahora con esto que acabo de mencionar de los evangelios apócrifos, hubo un intento de introducir libros en el Nuevo Testamento que tenían estas características que estoy mencionando. Lo que equivale a decir que son espúreos o heterodoxos. Otra dificultad que tenemos que asociar respecto a este tema, hermanos, es que acompaña el uso restrictivo del término apócrifa, y es que está en que algunos de los apócrifos son seudónimos, mientras que algunos de los que pertenecen a la pseudoepigrafía no lo son. Mis estimados hermanos, la literatura apócrifa, para añadir un poco más a lo que hemos estado refiriendo en la lectura del significado de este término, la literatura apócrifa surge de los judíos que regresan de Babilonia del exilio y basándose en la impresión que les causa el libro de Daniel, estos judíos que regresan de Babilonia y que tienen el interés de más nunca volver a caer bajo un imperio pagano, gentil, idólatra, empiezan entonces a escribir literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica porque se está descubriendo un velo en donde se abra el triunfo final de Israel por encima de los opresores, por encima de los imperios, en el que va a venir un Mesías galante, guerrero formidable, y va a destruirlos a todos ellos. Esta literatura apócrifa, que en su sentido estricto significa las cosas escondidas, tenía que ver con un grupo que estaba fomentando una cultura, una subcultura de libros para élites que no querían volver a sufrir más el martirio de ser vasallos de ningún otro pueblo. Y hermanos, le digo que posterior al regreso de Babilonia, el pueblo judío se ve invadido nuevamente por el imperio, por lo que quedaba del imperio greco-macedonio, esta vez bajo el nombre del imperio Seleucida, ya que un general de Alejandro llamado Seleuco es el que se ocupa de toda esa región en la que estaba Judea, Siria y demás, y lo conquista. Entonces, como le dije, este tema de la apócrifa viene realmente surgiendo del impacto que tuvo el libro de Daniel, pero un impacto, hermanos, que al final
termina siendo totalmente un plagio, totalmente viene siendo asuntos forzados en donde ellos declaran y alimentan que más nunca van a ser oprimidos por un pueblo pagano e idólatra. Como bien mencioné anteriormente, esto está relacionado también con la pseudoepigrafía. Y la palabra pseudoepigrafía o los pseudoepigráficos, ya que estos son parte de la apócrifa, viene de dos palabras griegas: pseudo, que significa falso, y epigrafía, que significa firma. Por lo tanto, esto significa falsa atribución y consiste en adjudicar o firmar un documento con el nombre de alguien famoso. Es como que si ahora yo quiero ser cantante, por decir algo, hermano, y me quiero meter al mundo de los cantantes, y bueno, me doy cuenta que usar mi nombre, César Tuñón, no va a ser muy comercial, así que me pongo yo el nombre de Basilio II. Basilio II. Y así me van a conocer. Pero realmente Basilio fue aquel cantante panameño famoso que le decían la voz de terciopelo, que se hizo muy famoso con el cisne cuello blanco y cisne cuello negro, y que yo estoy tratando de emular, de imitar y de vivir bajo la sombra de la gloria de él. Bueno, esto precisamente, hermanos, pasaba con esta literatura apócrifa, y que en algunos casos llegó a ser pseudoepigráfica, es decir, falsamente firmada o utilizando nombres de gente famosa. En los estudios bíblicos, en el ámbito en el que nosotros estamos, el término pseudoepigráfico generalmente se refiere a un conjunto de literatura judía que data de los siglos inmediatamente antes y también inmediatamente posteriores de la era común, es decir, de lo que se llama la aparición de Cristo en la historia de la humanidad. El nombre significa titulado falsamente o atribuido falsamente, y procede de la práctica de tratar de investir de autoridad ciertos libros por atribuirles el nombre de algún personaje bíblico notable antes que el autor real. ¿Qué libros de la apócrifa son, además de eso, pseudoepigráficos? Está el libro de Enoc, famoso, el libro de los jubileos, los oráculos sabilinos, el Apocalipsis siriaco de Baruch, tercera de Macabeos, los libros de Adán y Eva, la Asunción de Moisés, libro de los secretos de Enoc y el Apocalipsis griego de Baruch. Vemos en estos libros pseudoepigráficos que hay un Apocalipsis sirio de Baruch y hay un Apocalipsis griego de Baruch. También tenemos la carta de Aristeo, el martirio de Isaías y la ascensión al cielo de Isaías. Y también, relacionado con todo esto, tenemos los libros deuterocanónicos, que como su nombre dice, deutero significa segundo o repetido, y canónico significa que viene de una regla, de una norma o de una tradición aprobada. Entonces, los deuterocanónicos son los textos y pasajes del Antiguo Testamento considerados por la Iglesia Católico Romana y por la Ortodoxa como canónicos, pero que no están incluidos en la Biblia hebrea. Estos textos y pasajes aparecen, y en estos deuterocanónicos hay tanto pseudoepigráficos como apócrifos en general, aparecen por primera vez en la traducción
griega del Antiguo Testamento llamado Septuaginta, o la Biblia de los 70. Una Biblia griega datada entre los años 280 y el 30 antes de Cristo. El texto utilizado por las comunidades judías e israelitas de todo el mundo antiguo más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griega, y que posteriormente fue usada por la iglesia de cultura y habla latina. Hermanos, todo esto que he estado diciendo a manera de introducción, hay que saberlo. Y hay que saberlo porque muchos oímos hablar de la Septuaginta, pero no sabemos qué es la Septuaginta. Muchos a lo mejor hemos escuchado hablar de la literatura apócrifa, de la pseudoepigráfica y aún de la forma en que católicos romanos y ortodoxos griegos le llaman a sus libros introducidos en la Biblia, que es deuterocanónico, pero no sabemos realmente de dónde vinieron, ni por qué vinieron, ni cómo vinieron. Esto introductorio que les acabo de decir, hermanos, es para que podamos conocer esto. Los libros llamados apócrifos, pseudoepigráficos y deuterocanónicos fueron introducidos precisamente a la traducción de la Biblia hebrea al griego. ¿Y dónde fue hecha esta traducción? Que entendiendo dónde fue hecha esta traducción, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Y esta traducción, mis estimados hermanos, fue hecha en la ciudad de Alejandría, que fue la ciudad que quedó construida en honor a Alejandro Magno y que fue la capital de esta parte del reducto del imperio greco-macedónico de Alejandro, llamado Imperio Ptolemaico, que tenía su base principal en el norte de África y en Egipto. Es en la ciudad de Alejandría donde se construye la más famosa y gigante biblioteca del mundo antiguo, y donde también un grupo de judíos de cultura griega quisieron construir una copia del templo de Jerusalén para no tener que estar yendo año tras año a esa ciudad a adorar y a hacer sus ritos y demás. Entonces vemos aquí una situación conspirativa. Realmente no, pero sí un asunto en el que hubo un desliz barnizado de buena intención y que en los primeros inicios de la era cristiana fue acogido sin ninguna sospecha, sin ninguna preocupación, sin ningún problema. Tenemos que recordar algo, mis estimados hermanos. Los cristianos del primer siglo, en su mayoría, eran gentiles. Y en su mayoría usaban el texto del Antiguo Testamento traducido al griego, es decir, la Septuaginta. Por lo tanto, hermanos, ellos veían en el uso de la literatura apócrifa pseudoepigráfica y que posteriormente es llamada deuterocanónica como algo normal. Ahora, nosotros los cristianos evangélicos, y pongo entre comillas evangélico, hermano, que yo tengo en la actualidad un problema muy serio con el término evangélico, porque los evangélicos hoy en día se han ido al otro extremo totalmente de querer ignorar las cosas. Pero los cristianos, que somos hoy llamados evangélicos porque surgimos de la iglesia protestante, empezaron, hermanos, a darse cuenta que el texto al cual debían de basarse para tener su Biblia en sus diferentes idiomas, precisamente
es el que hoy nosotros llamamos el texto masorético, que es el texto del Antiguo Testamento hebreo traducido al arameo. Traducido al arameo, que es el que no se había viciado con estos escritos apócrifos. Entonces, hermanos, habiendo entendido esto y habiendo tenido todo este contexto histórico y demás, podemos entonces, sin problema, ir a las escrituras y revisar los pasajes que se estuvieron leyendo en las lecturas bíblicas devocionales del culto que estamos celebrando ahí. En primer lugar, hermanos, quiero que me acompañen al capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Y en este texto de este Evangelio vamos a ver que toda la trama está girando alrededor de la resurrección de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo resucita y el primer día de la semana un grupo de mujeres seguidoras del Señor van a la tumba con especias aromáticas que habían preparado para untársela al cuerpo del Señor para que este cuerpo se preservara y no se descompusiera. Nosotros podemos recordar el evento que sucedió cuando Lázaro muere y Jesús retarda un poco su llegada a Betania. Y cuando Jesús llega, que llora, que se entristece mucho y que se para enfrente al sepulcro y dice: Lázaro, sal. Mucha gente previo a eso decía: Señor, pero ¿qué vas a hacer si ese cuerpo hiede? Entonces, las mujeres que visitaron la tumba del Señor precisamente estaban haciendo eso al tercer día, para que si había indicio de descomposición, bueno, ya no hubiese, porque le iban a colocar toda la pasta que habían machacado con ungüentos aromáticos para preservar el cuerpo del Señor y que estuviera el cuerpo del Señor tranquilo. ¿Qué había en esta trama, hermano? Una total desesperanza. Porque el Señor, habiendo primero dicho: yo voy a resucitar al tercer día. ¿Qué rayos hacían estas hermanas yendo al tercer día a ungir el cuerpo del Señor? Lo que quiere decir es que había una total desesperanza, había invadido la incredulidad y dijeron: bueno, muy bonita toda la experiencia que habíamos tenido con Cristo, pero el muerto quedó, así que vamos a ungirle su cuerpo. Y en ese llegar al sepulcro se encuentran que el cuerpo no estaba, que los lienzos estaban puestos en el lecho y que además de eso habían ángeles que le decían: ¿a quién buscan aquí? No busquen entre los muertos al que vive. No lo busquen aquí. Él ya no está. No está aquí, sino que ha resucitado. Y le dicen los ángeles: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y tenemos toda esta trama. Pedro, al recibir la noticia, se convierte en la versión antigua judía de Usain Bolt y se da la carrera hasta el sepulcro y constata que en realidad el cuerpo del Señor no estaba. Posteriormente a eso, vemos entonces a dos discípulos más, entre los que estaba Cleofas, que apesadumbrado y quizás entristecido por todo, iba a una ciudad cercana a Jerusalén llamada Emaús, que estaba como a 12 kilómetros, para que vean lo cercana que estaba esa ciudad, hermanos, que más o menos la distancia que había de Jerusalén a Emaús era de unos 11 o 12 kilómetros. Es como decir del Puente de las Américas hasta Veracruz.
vamos a decir que del Puente de las Américas a la casa de la hermana Yadira y el hermano Cecilio. Una distancia bien corta. Y le digo que es corta, ¿por qué? Porque yo tuve compañeros de trabajo que cuando salían de noche y no había buses de Veracruz para llevarlos, ellos desde las 5 de mayo emprendían su caminata hasta Veracruz, hasta llegar al pueblo. O sea que antes, en menos de 2 horas ya estaban en su casa. Eso sí, bien sudados y a lo mejor bien ajetreados y trajinados. Pero estos dos iban caminando hacia Emaús, comentando las cosas que habían sucedido. Y Jesús, ya resucitado, se les aparece, se les junta al camino y le dice, ¿de qué cosas habláis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y ellos le dicen, respondiendo uno de ellos, que es el mentado Cleofas, dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estos también, mis estimados hermanos, estaban con el mismo virus de desesperanza que las 3 mujeres que habían ido a ungir al Señor para que no se descompusiera su cuerpo, y a un Pedro que emprendió la carrera del siglo para darse cuenta si era cierto o no. Pero estos no habían recibido ese informe, por lo tanto mantenían la desesperanza. Hasta aquí llegó esto de caminar con el Señor. Y en ese caminar vemos en el versículo 27, que es el que vamos a estar enfatizando en este momento, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con el tema que titulamos de que los libros apócrifos no son inspirados? Jesús les dice a estos caminantes que Moisés y los profetas, todos hablaban de él. Y una de las cosas que tanto Moisés y los profetas decían de Jesús de manera inspirada era que él iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar. Cosa que ninguno de estos libros apocalípticos, apócrifos, deuterocanónicos o pseudoepigráficos hablaba del Mesías. Simplemente ellos decían que iba a venir un Mesías triunfante en un caballo a meter espadazo a cuanto bicho se le pusiera enfrente. Inmediatamente nosotros, al contrastar verdaderamente los libros a los que Jesús ya resucitado alude y que dice que hablan de él, y los comparamos con el contenido de los libros apócrifos, hermanos, vamos a ver que son muy diferentes y que estos libros no dicen eso. Por lo tanto, Dios no puede contradecir. Por lo tanto, no son inspirados, mis estimados hermanos. Y siguiendo en este capítulo 24, vemos que Jesús, llegando a la ciudad de Maús, habiéndole dicho esto, porque ellos después dicen, oiga, ¿verdad que sentíamos cómo nos ardía el corazón cuando nos abría las escrituras? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era Jesús cuando oró por los alimentos y partió el pan. Oye, pero si esto es igualito como lo hace Jesús, pero inmediatamente dice que el Señor se les perdió de la vista, se desaparece. Luego, ese mismo día, mientras ellos aún hablaban, los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que había un espíritu. Jesús le dijo, y dejen la bobada, porque yo no soy ningún espíritu. Es más, ¿quieren confirmar que no soy ningún espíritu? Denme algo de comer. Le dieron un pescado, y además de eso le dieron un panal de miel, y Jesús
también adicionalmente permite que ellos palpen sus manos y sus pies para que vean que un espíritu no tiene carne ni huesos y no come como él se había mostrado. Y es en el versículo 44 que dice, le dice Jesús a todos los discípulos reunidos, porque los de Emaús se regresaron de nuevo para Jerusalén. Acordémonos que no era una distancia larga, se regresaron raudo y veloces a Jerusalén. Y él les dice a todos, en el versículo 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Algo muy parecido a lo que le dijo a los caminantes hacia Emaús. Pero también hay algo importante aquí, hermanos. Jesús en ningún momento les habló de esa literatura apócrifa, pseudoepigráfica o posteriormente llamada deuterocanónica. Ya para la época de Jesús, mis hermanos, estos textos, documentos escritos eran muy populares en Israel. Y Jesús le dice a sus discípulos todos reunidos, diciendo, no tengan miedo, que esto que ustedes ven no es un espíritu. Yo tengo carne, tengo huesos, además como, pero estas son las cosas que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús aprueba la escritura de Moisés, la escritura e inspiración que Dios le dio a los profetas y la escritura de los salmos o de los libros de sabiduría como los proverbios, como el cantar de los cantares, como el Eclesiastés, etc. Jesús en ningún momento alude a estos canónicos, a estos deuterocanónicos, a estos pseudoepigráficos, a estos apócrifos. Jesús menciona y da aval que lo que habló de él y que se cumplió en ese momento habían sido los antiguos escritos de Moisés, los escritos de los profetas y los escritos de los salmos. Y entendamos salmos como toda la literatura de sabiduría que nosotros sabemos que está en el Antiguo Testamento. Jesús habló de la Taná, nuevamente menciono el término de la Torá o la ley de Moisés, del Ketuvim o los profetas y del Neviim o los escritos o salmos. Estimados hermanos, la misma Biblia y en la boca del mismo Hijo de Dios vemos la no aprobación de esta serie de textos. Cuando nos vamos al libro de Romanos y leemos el capítulo 2:17 hasta el 3:8, bueno, la hermana Eloísa no lo leyó completo. Yo quiero leerlo completo, hermano, así que me permiten un momento para así tener un contexto de lo que vamos a hablar. Dice Romanos capítulo 2:17, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser
incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien? Bien, hermanos, en este texto que acabamos de leer, que es titulado en nuestras Biblias, Los judíos y la ley, vemos que Pablo, judío, y curiosamente, hermanos, judío de cultura griega, como aquellos judíos que tradujeron el Nuevo Testamento al griego, y en la Septuaginta, que fueron 70 o 72, algunos dicen, incluyeron el golazo de los deuterocanónicos, el golazo de los apócrifos y demás. Y vamos a decir que sin querer. Pero Pablo, siendo judío de cultura griega, porque Pablo nace en Tarso de Sicilia, es ciudadano romano, y además de eso es descendiente de la tribu de Benjamín y demás, pero él nace fuera de Israel. Él les dice a los judíos lo siguiente: tú que tienes por sobrenombre o por apellido judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Dice, conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la forma de ley, de la ciencia y de la verdad. Miren, le voy a decir algo respecto a lo que Pablo le está diciendo a los judíos que viven en Roma, a los cuales él está hablando acerca de la salvación a través de la fe y no a través de la práctica estricta de la ley, porque ninguno de ellos la cumplía en realidad. Decía que realmente esa jactancia que tenía, porque el judío consideraba al gentil un niño, el judío consideraba al gentil tiniebla o que estaba en oscuridad, el judío consideraba al gentil indocto, y el judío consideraba al gentil niño y una persona que estaba totalmente alejada de la verdad. Y Pablo le dice a ustedes que son todo eso para con los gentiles, teniendo la ley, no la practican. ¿Por qué? Porque quieren estar supuestamente diciéndole a los demás que se circunciden, mas sin embargo son los más grandes infractores de la ley, porque diciendo que no se debe hurtar, hurtan, diciendo que no se debe adulterar, adulteran, diciendo que no se debe cometer sacrilegio, lo cometen. Y Pablo, en esta acusación que tiene con ellos, le dice, miren, en el versículo 24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, por causa de vosotros.
Y vemos a Pablo que sigue diciendo que para esto, de creer en el Señor y obtener la salvación, un no incircunciso que cree en el Señor realiza una circuncisión espiritual mayor y más aprobada que la que él tiene, mayor y más apropiada delante de Dios que la que él tiene, porque ese es fruto del trabajo que Dios ha hecho en su vida. De igual manera, Pablo le dice, tú que practicas la ley, pero estos que no tienen ley, por la acción de la fe de Dios en sus corazones, estos son cumplidores de la santa ley de Dios, de la alta moral de Dios. No es judío, y termina diciendo, no es judío el que lo es externamente, sino el que lo es en su interior. Y llegamos entonces, mis estimados hermanos, al versículo 2 del capítulo 3, que es en el que quiero hacer énfasis en este momento. Pablo le termina diciendo de qué aprovecha la circuncisión. Si ya le estoy diciendo que la circuncisión que vale es la del corazón. Y Pablo responde y dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios que fue inspirada, mis estimados hermanos, le fue confiada a los judíos, le fue confiada al pueblo de Israel. Y es la que posteriormente pasan a lo que mencionamos anteriormente como el texto masorético, donde la palabra de Dios fue en hebreo, fue traducida al arameo, al siriaco, como le llaman en la actualidad, al idioma que tenía toda la región del creciente fértil o Mesopotamia, y que los judíos hablaban para esa época, los de la Palestina hablaban para esa época porque habían adquirido esa lengua en Babilonia, que históricamente y geográficamente perteneció al creciente fértil toda la vida, porque era parte de Mesopotamia. De hecho, a Abraham, el ancestro de ellos, le dicen el arameo. ¿Por qué? Porque Abraham era de Ur de los Caldeos y era obviamente hablante del idioma ese, del primitivo arameo, obviamente. Pero les dice Pablo a sus destinatarios que los judíos aprovechan algo de la circuncisión. Sí, porque la práctica estricta de ser judíos, de sentirse garantes de que ellos están cumpliendo lo que Dios ha inspirado y ha ordenado, ha hecho que esta palabra inspirada, mis estimados hermanos, haya pasado hacia nosotros, haya pasado a nosotros, gentiles, que somos incircuncisos y que no somos herederos de los genes de Abraham. Esta garantía o esta guardianía, y yo no sé si la palabra guardianía existe, pero la acabo de utilizar, ese ser guardián, la palabra de Dios, es precisamente la que se mantuvo en el texto que posteriormente es puesto en alto, reclamado, mis estimados hermanos, en el siglo XVI, cuando los protestantes y en especial Martín Lutero traduce toda la Biblia de los textos originales al alemán. Y miren, hermanos, la Iglesia Católica de la época de Lutero tenía una traducción en latín que se llama la Vulgata Latina, la Vulgata de San Jerónimo, le decía. Y la Vulgata de San Jerónimo, que de muy buena intención San Jerónimo la tradujo precisamente de la Septuaginta. Y por eso yo digo, fue sin querer, no había ningún mamotreto conspiranoico ahí. Simplemente fue un gol y ellos vivieron con ese gol. Es
precisamente, y como dije anteriormente, en uno de los primeros documentos donde se habla de que los libros llamados apócrifos no son de inspiración divina, uno de ellos es la Confesión de Westminster y obviamente la Confesión de la Concordia, que es el libro que utilizan los luteranos como norma de manutención de las enseñanzas doctrinales que ellos tienen. Mis estimados hermanos, nosotros, si usamos los libros apócrifos, vamos a demostrar que a nosotros no se nos confió la palabra de Dios ni la salvaguarda y manutención de ellos. Y por último, mis estimados hermanos, segunda de Pedro, en esta segunda epístola o carta del apóstol San Pedro al Pedro al en esta segunda carta, capítulo 1, versículos del 16 al 21, tenemos al apóstol Pedro hablando de un suceso en el que él tuvo participación, fue testigo, y fue la transfiguración de nuestro Señor. Él habla de que ellos no nos han dado a conocer el poder y la venida del Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con sus propios ojos la majestad de Cristo. Y esto es importante, hermano, porque si nosotros nos vamos a los textos del Evangelio,
que hablan de este suceso, Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9, vamos a darnos cuenta que Pedro hizo uso de su típica imprudencia cuando decía que quería hasta construirle unos tabernáculos, unas tienditas al Señor, a Moisés y a Elías para que estuvieran tranquilos, pues, para que estuvieran tranquilitos ahí. Y bueno, después se dio cuenta de lo imprudente que fue y tuvo que quedarse callado. Pero lo que Pedro está diciendo ahí, que él no va a estar enseñándole o no le ha enseñado nada a los discípulos del Señor basándose en inventos. Lo que él ha enseñado del Señor ha sido hasta eso, hasta ese suceso, que fue algo que él es testigo de que fue veraz. Él fue testigo de la transfiguración del Señor. Y al final termina diciendo, hermano, en el versículo 21, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, recibiendo el mensaje directamente de Dios a través de su Espíritu. Y hermanos, una de las cosas por lo cual la Biblia se puede confirmar que es un libro inspirado por Dios es por su armonía y la no contradicción de su temática. La Biblia es armónica, la Biblia es inspirada, la Biblia es inerrante, no tiene errores. Y los que muchos han querido hacer ver como error, se ha confirmado que no lo es. Muchos han querido decir que los sitios que menciona la Biblia nunca han existido y después se encuentran sitios donde científicos excavadores que encuentran monumentos se dan cuenta que ese sitio existió. Muchos hablaban de que estos textos de la Biblia eran textos espurios. Oiga, pero cuando se dio el descubrimiento de los textos del Mar Muerto o de los rollos del Qumran, ¿a cuánta gente se le cayó la boca? ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, como dice, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor me los bendiga, hermanos. Nosotros no somos de usar literatura apócrifa, ni citarla, ni recomendarla. ¿Por qué? Porque esos libros no son de inspiración de Dios. El Señor me los bendiga, hermano. Gracias, hermano César.